Os invitamos en este día a que nos acompañéis con esta sección de personajes bíblicos. Hicimos una votación el pasado lunes con varios personajes, una pequeña encuesta, y Daniel se llevó el 55% de los votos. Fueron más de 4.200 votos. En segundo lugar quedó Cornelio, y después hubo un empate entre Herodías y Salomé. Por votación, obviamente, el más votado fue Daniel. Y por eso queremos presentaros este personaje bíblico. La próxima semana, Dios mediante, haremos una nueva votación. El libro de Daniel no solo relata historias de fe, de fidelidad, sino que también contiene profecías sobre el futuro, profecías sobre el reino de Dios. Estas profecías nos enseñan sobre la soberanía de Dios, el cumplimiento de su plan y la esperanza en Cristo. Daniel capítulo 2, verso 21 dice lo siguiente: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Las profecías de Daniel muestran que Dios dirige la historia de la humanidad. En Daniel capítulo 2, la visión de la estatua con diferentes materiales representa los imperios que gobernarían el mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Sin embargo, al final, Dios establece un reino eterno que nunca será destruido. Podemos confiar en que Dios tiene el control de los acontecimientos mundiales y personales. No importa la situación, Dios sigue gobernando. Es decir, que Dios tiene el control de la historia. En los días de estos reyes, dice Daniel capítulo 2, verso 44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Las profecías de Daniel ya anuncian la venida de un reino celestial, un reino que va a superar a todos los gobiernos humanos. Jesús establece este reino con su primera venida y lo va a consumar en su segunda venida. Vivimos en un mundo inestable. Debemos fijar nuestra esperanza en el reino de Dios, el único reino que va a permanecer para siempre, porque el reino de Dios es eterno. Este libro de Daniel también habla sobre el anticristo, habla sobre el tiempo del fin. Vamos a dar un salto de capítulos. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Sin duda está hablando del anticristo. Daniel capítulo 7 y capítulo 8 describen un líder mundial, el cuerno pequeño, y se va a levantar en rebelión contra Dios y contra su pueblo, y esto coincide con la enseñanza de Pablo sobre el hombre de pecado. Hemos hablado sobre esto. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Apocalipsis también habla sobre el anticristo. Uno, cuando escucha hablar sobre el tiempo del fin, cuando escucha hablar sobre el anticristo, uno teme. Es normal. Pero no debemos temer, sino estar vigilantes, estar preparados. Cada día tenemos que fortalecer nuestra fe en Cristo. El libro de Daniel también habla sobre la gran tribulación. Daniel capítulo 12, verso 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ya este libro de Daniel, capítulo 12, nos profetiza un tiempo de gran tribulación antes de la intervención final de Dios. Pero también este capítulo 12 habla de la resurrección. Habla de la recompensa de los justos.
Aunque enfrentemos dificultades en este mundo, confía en Dios. Confía en Él porque vas a recibir vida eterna. Y esto debe motivarnos a permanecer fieles. Entonces se producirá la segunda venida de Cristo. Vi en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Daniel capítulo 7, verso 13. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Esta profecía apunta a la venida de Jesús como Rey y Juez. En los 4 evangelios, Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y en Daniel capítulo 7, la palabra de Dios menciona que recibirá dominio eterno. Debemos vivir preparados para esperar el regreso de Cristo. Por eso tenemos que vivir apartados, en santidad. Por eso tenemos que tener fe cada día. Tenemos que aplicar estas profecías de Daniel a nuestra vida. ¿Cómo podemos vivir cada día con la confianza de que Dios dirige la historia? Dios tiene un plan para nuestra vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Por eso queremos hablarte de Daniel, porque Daniel da la respuesta. Daniel es un ejemplo de fe, de valentía, de fidelidad a Dios en medio de circunstancias difíciles. Daniel mostró fidelidad en medio de la prueba. Desde joven Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero nunca permitió que la cultura pagana lo apartara de su fe en Dios. Se mantuvo firme en sus convicciones, incluso cuando su vida estaba en peligro. En un mundo que constantemente intenta alejarnos de los principios de Dios, tú y yo debemos mantenernos fieles, sin importar las circunstancias. Como Daniel, podemos decir, o decidir, mejor dicho, no me voy a contaminar. No quiero contaminarme con lo que me aleja de Dios. Eso es lo que propuso en su corazón Daniel, no contaminarse con la comida del rey. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Puedes decir, no quiero contaminarme con lo que me aleja de Dios? Primera lección de Daniel, fidelidad a Dios en medio de la prueba. Segunda lección de Daniel, oración constante. Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, sin importar las consecuencias. Aun cuando se decretó que nadie podía orar a otro Dios que no fuera el rey, Daniel siguió buscando a Dios con valentía. La oración debe ser una prioridad en nuestra vida. Es a través de la oración que recibimos fortaleza, dirección, paz en medio de la tormenta. Segunda lección de Daniel. Vida de oración constante, diaria. Tercera lección del profeta Daniel. Confianza en Dios. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, confió plenamente en Dios y Dios lo protegió. Vemos aquí una fe inquebrantable, una fe que incluso impactó al rey Darío. Darío reconoció el poder de Dios de Daniel. Enfrentaremos pruebas, dificultades, pero podemos confiar en que Dios tiene el control. Dios nunca nos abandona. Y Darío reconoció el poder de Dios, del Dios de Daniel. ¿Lo reconoció? Daniel mostró confianza plena en Dios en todo momento, y eso lo vio Darío, y eso lo vieron las personas que estaban presentes. Otra lección importante de Daniel, la sabiduría. Buscar la excelencia en el trabajo. Dice la palabra que Daniel se destacó en su servicio al rey porque tenía un espíritu superior. Daniel capítulo 6, verso 3. Pero cuidado, no vayamos a confundir. No te creas superior a los demás. Aquí está hablando de un espíritu superior.
su sabiduría, su carácter, lo hicieron sobresalir. Y eso es lo que demuestra que un hijo de Dios debe reflejar. Tú y yo debemos reflejar a la sociedad la excelencia en todo lo que hacemos. Se tiene que ver que somos hijos de Dios. Debemos hacer un buen trabajo, o mejor dicho, un excelente trabajo, hacerlo con integridad, con sabiduría, con excelencia, sabiendo que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Daniel lo hacía todo con excelencia porque lo hacía para Dios. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Otra enseñanza que nos da Daniel, y es la última, tú puedes agregar alguna enseñanza más, la que tú veas en comentarios. Dios honra a los que le son fieles. A lo largo de su vida, Daniel fue promovido, fue bendecido porque se mantuvo fiel a Dios. Él nunca comprometió su fe por favores humanos. Dios lo honró. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de abrir puertas y bendecir nuestra vida. Daniel nos está enseñando que la fidelidad, la oración, la confianza en Dios, la excelencia en nuestro trabajo, la firmeza en la fe, son claves para vivir una vida que honre a Dios. Eso es lo que tenemos que buscar cada día, honrar a Dios en todo lo que hacemos. Daniel nos desafía a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios, sin importar las pruebas que enfrentemos. Por eso te hago la pregunta, ¿estamos dispuestos a vivir con la misma fidelidad y valentía que Daniel? ¿Estás dispuesto? Recuerda que Dios siempre respalda a quienes confían en Él. Recuerda, Dios tiene el control de la historia, tiene el control de nuestra vida. Su reino es eterno y debemos poner nuestra esperanza en Él. Debemos estar atentos y debemos ser fieles a Dios en los tiempos difíciles. No sabremos cuándo, pero Cristo regresará. Cristo establecerá su justicia. De mientras nosotros tenemos que esperar. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que dedicarnos a la oración. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que mostrar excelencia en nuestro trabajo, recordando que lo hacemos para Él. Y sobre todo, firmes en la fe. Esas son las claves para vivir una vida que glorifique, que honre a Dios. Te vuelvo a repetir la pregunta, ¿estás dispuesto a vivir con la misma fidelidad y valentía que Daniel? Como siempre te decimos, la respuesta depende de ti.